Bueno, vamos a continuar ahora con lo que es la continuación de la parte de teoría de deformaciones. Vamos a accionar el PowerPoint del curso de mecánica del medio continuo. Entonces vamos a poner aquí y vamos a aumentar aquí la pantalla. Entonces, vamos a probar la pluma, aquí está. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la teoría de grandes y pequeñas deformaciones. En la parte anterior habíamos visto lo que es la teoría de pequeñas deformaciones. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para encontrar las grandes deformaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque antes suponíamos que las deformaciones pues son pequeñas, ¿no? Ya sea que tenemos una barra y aumentamos una deformación, pues vamos a suponer que esta deformación es pues, realmente muy pequeña. No es cero, pero digamos que es muy pequeña. Y cuando tenemos los ángulos en las distorsiones, pues vamos a suponer que este ángulo es demasiado pequeño y es aproximadamente igual a la pendiente y es aproximadamente igual a la tangente del ángulo, ¿no? Ahora vamos a ver la teoría de grandes deformaciones. ¿En qué se aplica esto? Pues, pues esto se aplica en pues, cuando tengamos deformaciones con materiales como el hule, cualquier material, digamos, dúctil, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos un material como el concreto, en el concreto pues nomás vamos a tener pequeñas deformaciones. ¿Y qué pasa cuando aumentamos esa pequeña deformación? Pues el material se va a fracturar, ¿no? Asimismo, pues si tenemos en el acero, pues nosotros nosotros como ingenieros no deseamos tener deformaciones muy grandes, ¿no? Porque obviamente que si tenemos una losa y tenemos una deformación muy grande, pues es indeseable totalmente porque se va a ver acumulación de agua y se va a ver muy feo, ¿no? También si tenemos en el acero, tenemos unas vigas o columnas con unas deformaciones muy grandes. Digamos, puede ser que la viga o la columna no se caigan. Bueno, la viga sí puede ser que no se caiga, pero la columna sí se cae, ¿no? Si la viga se puede ser que no se caiga y tenga una deformación muy grande, pues esto le va a causar miedo a la gente, ¿no? Entonces, procuramos no tener grandes deformaciones, pero sin embargo vamos a ver esta teoría un poquito nomás, como una introducción nada más, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, aquí como les decía, tenemos deformaciones grandes, también se le conocen como deformaciones finitas, y las deformaciones pequeñas también se le conocen como deformaciones infinitesimalmente pequeñas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se miden con las derivadas, ¿no? Okay. Bueno, entonces teníamos la vez anterior que tenemos un cuerpo, este cuerpo lo estiramos y tenemos una deformación longitudinal. Cuando tenemos un cuerpo y lo hacemos una distorsión donde tenemos un ángulo, pues aquí vamos a tener una distorsión angular, ¿no? Una distorsión y esta va a ser una deformación angular, ¿ok? Y esta va a ser, pues como habíamos visto la vez anterior, una deformación longitudinal, ¿ok? Vamos adelante. Esto lo habíamos visto la vez anterior. Nosotros tenemos un elemento con un diferencial de x, un diferencial de y. Este elemento lo movemos para este punto y este elemento va a sufrir un ¿qué? Un desplazamiento, ¿verdad? Un desplazamiento y aquí pues va a sufrir, aparte del desplazamiento, va a sufrir una pequeña elongación, ya sea una elongación en Y y en X, y también va a sufrir una distorsión, ¿no? Vamos a borrar un poquito ahorita para que no se me... Vamos a revisar esta diapositiva un poquito después, ¿no? Entonces procuraré no dibujar mucho en esta diapositiva. Ok, vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos en la fase de la deformación? Tenemos un elemento diferencial con una longitud de X y de Y. ¿Qué pasa aquí? Simplemente hacemos un cambio de movimiento aquí, ¿no? De aquí a aquí, aquí lo vamos a agarrar el elemento y lo vamos a estirar. Y aquí lo vamos a distorsionar. O sea, ¿qué significa aquí? Que las longitudes van a permanecer igual. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es agarrar esta longitud y la vamos a cambiar de ángulo nomás. Esta longitud va a permanecer igual, pero la vamos a cambiar de ángulo nada más. ¿Ok? Entonces vamos a quedar. Bueno, ¿cómo podemos aproximar una deformación? Hemos visto que en la serie de Taylor, si tenemos una función de x, se puede ser aproximadamente igual a la u de x en un punto más las derivadas con respecto a x de este punto, ¿no? Entonces,
Similarmente, podemos utilizar las series de Taylor para aproximar las deformaciones en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, estos son términos de orden superior, ¿verdad? Y los vamos a despreciar. Y aquí también en B, o sea, aquí tenemos, aquí tenemos una deformación en X y aquí tenemos una deformación en Y, ¿no? Entonces, había visto la vez anterior que las deformaciones en X, van a ser U y las deformaciones en Y van a ser V. Similarmente, las deformaciones en Z, pues obviamente que van a ser W, ¿no? Entonces vamos a despreciar estos términos y nos vamos a quedar con esta partecita de aquí, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa aquí en el elemento B y D, ¿no? Tenemos un elemento diferencial, digamos un cuadrado, un rectángulo, y en B vamos a tener que la deformación va a ser igual a la deformación en este punto más la parcial de U con respecto a X. ¿Y qué pasó con la parcial con respecto a Y? Vamos a ver. Con la parcial con respecto a Y, vamos a ver, más adelante aquí. Aquí la parcial con respecto a Y desaparece. Aquí más adelante. Aquí desaparece, ¿no? Desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque el valor de dy es igual a 0. El valor de y es igual a 0, entonces la parcial con respecto a y desaparece aquí, ¿no? Igualmente, para la deformación en B, aquí es x, ¿no? Aquí desaparece el otro término, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en este punto, el valor de, aquí en el B en B, el valor de, ¿cómo se llama? De dy es igual a 0, entonces desaparece. Igualmente para los puntos D y para el punto B y para el punto U. Entonces aquí desaparecen. ¿Por qué? Porque el punto va a ser U más la parcial de U con respecto a Y. Y en este punto no vamos a tener con respecto a X. ¿Por qué? Porque el valor de dx vale 0 aquí. El valor de dx vale 0. Y aquí el valor de x vale 0, ¿no? Aquí en B, el valor de dy vale 0, el valor de y vale 0. Simplemente van a desaparecer en esos puntos. Okay. Vamos a la siguiente. De la definición de deformación, hemos visto que la deformación es igual a la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial, ¿verdad? Entonces tenemos que la longitud final, vamos al cuadrito anterior, la longitud final va a ser igual a la distancia entre A' y B', y la longitud inicial es AB, ¿sí? Entonces esta es la longitud final y esta es la longitud inicial, ¿ok? Entonces, vamos aquí. Entonces aquí tenemos, ¿no? Esto va a ser la longitud final, esto va a ser la longitud inicial, esto va a ser la longitud inicial, ¿ok? Entonces, ¿qué es la longitud inicial? Pues en el caso de la deformación en X, la longitud inicial pues sería el diferencial de X. ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí agarramos esto de X y de X se hace 1 y tenemos A', B' sobre dx. Similarmente en Y, ¿quién es la longitud final? Vamos a ver otra vez. Longitud final es A' de tri', ¿no? Y la longitud inicial, pues sería el diferencial de Y, ¿no? Entonces, pues similarmente, ¿no? Tenemos que la longitud final es esta y la longitud inicial entre la longitud inicial, ¿no? Entonces, vamos a tener esto. Ahora vamos a agarrar la parte que es de A', B' y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué lo vamos a elevar al cuadrado? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Para poder utilizar el teorema de Pitágoras, vamos a necesitar elevar al cuadrado unos términos aquí, ¿no? Entonces, ¿quién es A', B' al cuadrado? Vamos a la parte anterior, arriba. A', B' al cuadrado es esta distancia, ¿no? Esta distancia es igual a esta distancia, ¿sí? Vamos a suponer que la longitud de esta distancia va a ser igual a esta longitud, o sea, no va a cambiar. Vamos a la otra vez de nuevo. Ok, ¿no? Si tenemos que esa distancia inclinada va a ser igual a la distancia horizontal. Ok, entonces la distancia horizontal vemos que la podemos despejar de esta fórmula de aquí, ¿verdad? Entonces de aquí despejamos la distancia horizontal, tenemos epsilon doble x, sacamos los de x y tenemos que esta ecuación, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente. Bueno, entonces vimos de la vez anterior
que A', B', que es igual a esto. ¿Por qué? Porque no cambia. Vamos a la disposición. Ok. ¿Cómo medimos esta distancia? Esta distancia va a ser igual a lo que tenemos aquí, es de X más este pedacito de aquí, ¿verdad? Este pedacito va a ser igual a la parcial de U con respecto a X por dx. Este sería el cateto adyacente. El cateto opuesto, pues simplemente sería esta parte de acá, que es la parcial de B con respecto a X por dx, ¿no? Simplemente es el diferencial de B, y este sería el diferencial de U, pero expresado en forma de Taylor. Bueno, vamos a otra vez para acá. Entonces tenemos que, a ver, este sería el cateto adyacente, ¿verdad? De aquí del dibujo anterior, y este sería el cateto opuesto. Entonces, pues tenemos el teorema de Pitágoras, dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo elevamos al cuadrado, pero ¿quién es A', B'? ¿Qué es esto de aquí? Esto que aquí tenemos anteriormente, ¿verdad? Entonces lo sustituimos aquí, lo elevamos al cuadrado, y elevamos esto al cuadrado y tenemos todo esto, ¿verdad? Entonces, los dx se van a eliminar con estas dx. Esto simplemente sacamos factor común. Y vamos a ver que esto, vamos a suponer que este es un término muy pequeño, ¿verdad? Entonces, esto de aquí va a ser igual a todo esto de acá, más esto de acá, más todo esto de acá, obviamente sin el dx. Este 2 se va a ir con este 2 y se va a ir 1, y este se va a hacer un medio. Entonces, la deformación en x, pues, bueno, aquí en este caso, anteriormente hemos visto que epsilon va a ser igual a E, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño cambio de notación, ¿no? Entonces, la deformación X va a ser igual a esto que tenemos aquí. La deformación en Y tenemos esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se fijan en la diferencia que teníamos en las ecuaciones anteriores que habíamos deducido, es de ¿qué? ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues la diferencia van a ser estos términos de aquí, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos deformaciones grandes, pues estos términos van a ser importantes, ¿no? Si la deformación es muy pequeña, esos términos se van a volver cero, ¿no? ¿Ok? O sea, lo mismo hacemos para X, lo vamos a hacer para Y, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener esto. En la siguiente, lo mismo hacemos en 3 dimensiones, ¿no? Si tenemos el teorema de Pitágoras para 2 dimensiones, pues también lo tenemos para 3 dimensiones. Tenemos los catetos en Y y en Z, ¿no? ¿Ok? Con el teorema de Pitágoras también hacemos este de aquí y este de aquí. Cuando tenemos pequeñas deformaciones, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a eliminar esto, eliminamos esto, eliminamos esto. Suponemos que esto es muy pequeño, ¿ok? Similarmente, este análisis lo vamos a hacer para las deformaciones angulares, ¿no? Donde tenemos este ángulo y este ángulo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que estos términos de aquí, pues son muy pequeños. Estos se van a hacer ceros para deformaciones pequeñas, pero cuando tenemos deformaciones grandes tenemos que calcular todo esto, ¿eh? Entonces, esto se hace muy pequeño, esto muy pequeño, y nos vamos a quedar con esto. Esto va a ser para deformaciones pequeñas, y pues toda la ecuación pues va a ser para deformaciones grandes, ¿ok? ¿Ok? Bueno, también similarmente al tensor de esfuerzos, vamos a tener un tensor de deformaciones. El tensor de deformaciones lo vamos a ordenar en forma matricial, ¿verdad? Para 2 dimensiones pues vamos a tener las distorsiones estas, la deformación en XY va a ser igual a gamma XY sobre 2, ¿ok? Y también vamos a tener, que sería la distorsión angular sobre 2, ¿no? En este caso pues también vamos a tener esto, va a ser igual a gamma XY sobre 2, y para todos los demás, ¿no? Entonces, como vamos a tener un tensor de deformaciones, también podemos encontrar las direcciones principales. Y para encontrar las direcciones principales, pues ¿qué podemos hacer? Pues podemos utilizar el círculo de Moore, y también podemos utilizar la metodología que vimos la vez pasada en esfuerzos, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? ¿Y se acuerdan de esta ecuación? Se queda en la ecuación cúbica. Igualito que para los esfuerzos, lo hacemos para deformaciones. Entonces, pues tenemos las invariantes en lugar de ser las invariantes de esfuerzo, vamos a tener las invariantes de deformación, ¿ok?
Y pues igualito todo, y calculamos las deformaciones, las tres deformaciones, y también podemos calcular las direcciones principales, que son exactamente de la misma forma que calculamos para los esfuerzos. Bueno, esto sería todo. Vamos a mantener y vamos a dar pausa.